Bueno, a continuación vamos a llevar lo que es la materia de metodología de la investigación, pero en ciencias sociales. Esto da continuidad a la materia que anteriormente habíamos tenido, que es metodología de la investigación. Pero en principio vamos a ir comprendiendo en qué cambia este aspecto con el término metodología de las ciencias sociales. Nos dice acá, la metodología en las ciencias sociales es el conjunto de procedimientos que se utilizan con el objetivo de obtener conocimientos científicos de los hechos sociales. El autor, Emilio Durkheim, el principal precursor de la sociología, hizo mención de este término, hecho social. Los hechos sociales son fenómenos o situaciones que prácticamente afectan a la sociedad. Por lo tanto, esta metodología se va a enfocar en el conocimiento de fenómenos o situaciones que afectan o impactan a la sociedad. Abarca una serie de procedimientos de recogida de datos cuya naturaleza condicionan también los métodos de análisis. En la asignatura anterior nosotros vimos lo que son los pasos de la investigación, problemática, planteamiento, pregunta de investigación, objetivos, justificación, entre otros pasos que son las bases para llevar a cabo ese proceso metodológico. Ahora bien, vamos a seguir trabajando con esos pasos de la investigación, pero vamos a delinear un poquito más esos mismos pasos para poder realizar una investigación que favorezca directamente en una realidad social. A esto le vamos a llamar nosotros investigación social. Esta permite obtener nuevos conocimientos o estudiar una situación social para diagnosticar necesidades y problemas a los efectos de aplicar los conocimientos con finalidades prácticas de todos los tiempos. Vamos a entender esta parte. Nosotros vamos a comprender aquí que la educación es un fenómeno social. La educación impacta directamente a la sociedad. Recordemos algo, según el tipo de educación, va a ser el tipo de sociedad. Nosotros tenemos un tipo de sociedad con una cultura, con normas, con valores, con costumbres que hemos aprendido directamente de la educación que hemos recibido. Si existen afectaciones en el proceso educativo, obviamente va a afectar a la misma sociedad. Dice acá, se emplea la observación y la experimentación, comunes en otras ciencias, pero gozan de mayor extensión otros más específicos como son las encuestas, la documentación, el análisis estadístico de datos secundarios y los métodos cualitativos. Si nos damos cuenta, la metodología de las ciencias sociales abarca tanto lo que es investigación en un enfoque de métodos, tanto cuantitativos como cualitativos. Aquí vamos a entender esta parte. La educación es un fenómeno social, forma parte de una estructura. ¿Qué significa? En nuestra sociedad, los valores, costumbres, tradiciones, estilos de vida, estilos de crianza, están determinados por el tipo de educación que nosotros hemos llevado. Voy a poner un ejemplo. Violencia intrafamiliar. Desde el enfoque educativo podemos darnos cuenta de cómo es la formación de nuestra sociedad y cómo esa formación nos ha llevado a ver el género hombre superior al de la mujer. Por ello es que se presenta esta situación de la llamada violencia contra la mujer. ¿Por qué razón? Porque género hombre es visto con mayor potencialidad. Y aquí estamos inmiscuyendo una realidad social en relación específica con lo que es el proceso educativo, cómo esa realidad social se ha formado a partir de afectaciones o del tipo de educación que se nos ha dado. Continuamos con esta parte.
Las metodologías de investigación social se pueden clasificar como cuantitativas y cualitativas. El objeto de estudio de las ciencias sociales es el ser humano y los problemas y fenómenos que vinculan a este y a la sociedad. Es precisamente en lo que nos vamos a enfocar, en estudiar al ser humano, en estudiar una situación social, pero bajo la línea o un enfoque directamente educativo. Las ciencias sociales son los sistemas de explicación científica de esos problemas del ser humano y de la sociedad. Las ciencias, sean sociales o de la naturaleza, suponen conjuntos de estrategias y procedimientos propios. Estos constituyen la metodología general de las ciencias sociales. Entonces, para poder estudiar una situación social, lo vamos a estudiar a partir de los métodos de ciencias sociales, pero aquí en pedagogía lo vamos a inmiscuir dentro de lo que es el enfoque educativo. Vamos a ver aquí esta parte donde dice la educación como fenómeno social. La educación es un fenómeno social que está dirigido a la preparación del ser humano como ser social. Prácticamente aquí la educación va formando al ser social. Estamos hablando que mediante la educación se prepara al individuo para formarse y este mismo se adapta a la sociedad al cual va a pertenecer. En el otro punto nos dice, la educación es un fenómeno complejo, requiere de diversas disciplinas para poder explicarla. Muchas veces es vista desde la psicología, pero la siguiente es una mirada sociológica, como un fenómeno social y nos puede ayudar a entender lo que sucede y saber para qué educar. Sabemos que la sociología se enfoca en estudiar directamente a la sociedad. En cuestión de la sociedad es los costumbres, tradiciones, estilos de vida, estilos de crianza, todo eso lo vamos formando dentro de la sociedad mediante lo que es un tipo de educación. Por lo tanto, si la educación es deficiente, la sociedad y sus hábitos van a ser deficientes. Emilio Durkheim lo aclara de la siguiente manera. La educación común es función del Estado social, pues cada sociedad busca realizar en sus miembros por vía de la educación un ideal que le es propio. Vamos a hacer una comparación acá. La educación en China es muy diferente a la de México. Por lo tanto, esa educación que tiene en China hace que su disciplina, sus hábitos, su estilo de vida sea totalmente distinta a la sociedad mexicana. Si hacemos una comparación, China es un país con un gran potencial en los individuos. Desde el lapso que tiene en la preparación que lleva, los niveles educativos, el tiempo que le dedican a lo que es la educación, la disciplina que tiene, la parte en la cual sus tradiciones lo cumplen tal cual y a la vez los identifica, eso tiene mucho que ver con el tipo de educación que se tiene, cosa distinta a como es en México o en otros países. Cada país tiene un tipo de educación y ese tipo de educación está en relación al ideal del hombre que se desea formar dentro de esa misma sociedad. Continuando con esto lo dice, la educación es además la herramienta privilegiada de reproducción social, es decir, del mantenimiento del orden social según la más antigua tradición cultural. La educación ayuda a mantener el orden social porque se nos enseña lo que debemos y no debemos hacer. La educación consiste, según él, en una socialización metódica de las nuevas generaciones. Hablamos de Emilio Durkheim. Hablamos del aspecto en el cual ocurre un proceso de socialización. En sociología se define como el proceso en el cual las generaciones antiguas transmiten a las nuevas el conjunto de costumbres, tradiciones, estilos de vida. Esto es de generación
en generación. Por lo tanto, aquí vamos entendiendo un aspecto muy importante. La educación es un fenómeno social. Va a intervenir o va a formar parte de la sociedad. Y en este aspecto, la metodología de las ciencias sociales va a estudiar la realidad social. Y una realidad social es que la educación que tiene el individuo va con miras o con el objetivo a mejorar a la misma sociedad. Entonces, aquí viene el punto en el entendimiento de que hablar de educación es hablar de un fenómeno social. Por lo tanto, requerimos de la metodología de las ciencias sociales para estudiar situaciones bajo un enfoque totalmente educativo. Para que vayamos entendiendo aquí la parte de lo que les había mencionado de la metodología de las ciencias sociales. Aquí estaríamos hablando un poco de la introducción de metodología de las ciencias sociales, que es una materia que da continuidad a metodología de la investigación. Aquí vamos a ver más métodos y técnicas de investigación. Vamos a estudiar un poquito más las situaciones sociales y cómo esas mismas situaciones sociales están relacionados con la educación que se da dentro de un contexto, cómo las múltiples problemáticas que afectan a una sociedad están envueltas en aspectos de una prácticamente deficiente proceso de formación. Aquí vamos a relacionar por qué estos problemas sociales, qué está pasando con el proceso educativo. Esa es la parte que vamos a ir relacionando y a la par vamos a ir construyendo investigaciones aplicando lo que es la metodología de las ciencias sociales.